Chevron estuvo casi 30 años ganando millones de dólares a costa de los recursos petroleros ecuatorianos, dejando tras de sí una catástrofe ambiental de tales magnitudes que se la denominó el Chernóbil ecuatoriano. La petrolera nunca se hizo responsable, hasta que llegó Rafael Correa, quien impulsó la causa, para que finalmente se le condenara y obligara a resarcir a sus víctimas. Pero ahora un tribunal europeo no solo absuelve a la empresa, sino que obliga a Ecuador a indemnizarla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los Países Bajos, un tribunal de apelación dejó firme una sentencia del año 2020 que decretaba que el laudo adoptado por un tribunal internacional de arbitraje respecto del caso Chevron contra Ecuador estaba debidamente motivado y era conforme al orden público y a la ley aplicable. Recordemos que la empresa, luego de agotadas todas las instancias judiciales ecuatorianas, decidió llevar el caso a un tribunal de arbitraje internacional para diferendos comerciales, con la intención de tratar de revertir el fallo que condenaba a la petrolera por la contaminación de la Amazonía. La justicia del país sudamericano había condenado a Chevron a una indemnización de $9.500 millones por la contaminación que devastó casi 500.000 de hectáreas de selva amazónica. Una catástrofe ambiental de tal magnitud que se la conoce como el Chernóbil ecuatoriano. El amparo a las víctimas por parte de la justicia del país sudamericano fue toda una grata novedad, teniendo en cuenta que la justicia en general le cuesta ponerse del lado de las víctimas, más cuando los crímenes son cometidos por las multinacionales. Lo que no fue para nada una sorpresa fue la reacción de la petrolera estadounidense. Luego de atacar y tratar de torcer a su favor a la justicia del país sudamericano, la empresa llevó el caso a un arbitraje comercial en el que, por supuesto, generalmente se sentencia en favor de los empresarios. Fue este tribunal privado el que en el 2018 no solo exoneró a la petrolera de toda culpa, así como del pago del resarcimiento, sino que hizo responsable al Estado de Ecuador de ocasionar daño a la multinacional. Se le acusó de una denegación de justicia a la empresa por vulnerar contratos de protección de inversiones firmados entre ambas partes, por lo cual se le obligó a dejar sin ejecución la condena a Chevron y a adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones contra las víctimas, para que ésta no se cumpla. Como si fuera poco, este fallo vergonzoso también le exige a Ecuador que le pague una indemnización a la petrolera. Es decir, Chevron hizo un negocio millonario saqueando los recursos ecuatorianos sin preocuparse de las consecuencias medioambientales. Y resulta que el país sudamericano les quedó debiendo plata. Insólito. Esto es lo que terminó avalando la justicia de los Países Bajos, porque si no es de extrañar que un arbitraje privado financiado por grandes capitales privados favorezca finalmente, y perdón la redundancia, intereses privados, se podía esperar algo más de la justicia de un país supuestamente serio. Seriedad que solo es tal en los cuentos que tanto le gusta contar a la propaganda occidental. Lo cierto es que la justicia europea es tan corrupta como la del país más pobre del planeta y se encuentra al servicio de los ricos, como sucede en todos lados. El fallo, además, deja en evidencia el doble rasero con el que actúan las occidentales. Por un lado, siempre acusaron a los gobiernos progresistas de la región de no respetar la separación de poderes y de atentar contra el Estado de Derecho. Pero por otro lado, se le obliga al gobierno ecuatoriano a ir contra una decisión tomada por su sistema judicial. Porque eso es lo que estipula el fallo del laudo del 2018. Ordena a la República de Ecuador la adopción de una decisión que implica intervenir el Poder Judicial para interferir en una causa entre particulares, tomando partido por el condenado. Porque si bien es cierto que la demanda contra Chevron tuvo un impulso decisivo con el gobierno de Rafael Correa, fueron las propias víctimas de la contaminación las que emprendieron el largo camino por tribunales allá por 1993. Ese año demandaron en Nueva York a la empresa que por aquel entonces se denominaba Texaco Petroleum Company por daños ambientales. Eran tiempos en que la compañía tenía en su bolsillo al gobierno derechista ecuatoriano y a la justicia de ese país, por lo que pidió explícitamente ser juzgada en Ecuador. A lo que la justicia estadounidense accedió sin demoras. Tal era el poder de la empresa, poder que hasta el día de hoy
como hemos visto, permanece intacto. Esto llevó a las víctimas a demandar a la empresa ante la jurisdicción donde se cometió el daño, y los mismos demandantes comparecieron al año siguiente ante los tribunales ecuatorianos para continuar su juicio contra Chevron. La primera sentencia condenatoria contra Chevron llegó recién en el 2011 y fue emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos, siendo ratificada al año siguiente. La empresa interpuso un recurso de casación contra la condena de $9.500 millones que fue rechazado por la Corte Nacional de Ecuador en el 2013. En julio del 2018 pierde el caso en la Corte Constitucional, cerrándose definitivamente el proceso con la condena firme para su ejecución. Pero Chevron no se iba a dejar vencer por un conjunto de personas humildes defendidas por un abogado oriundo del mismo territorio afectado por la contaminación. La petrolera contraatacó contra el Estado ecuatoriano y los damnificados, apoyada en el trabajo de más de 2.000 abogados y lobistas. En el año 2011, Chevron demandó en Estados Unidos a los abogados y representantes de las víctimas acusándolos de extorsión. Esta operación forma parte de una ofensiva que continúa activa hasta el día de hoy. Por otro lado, desde el 2004 se ha servido de los mecanismos de arbitraje comercial reseñados con el objetivo de eludir la justicia ecuatoriana. La empresa presentó 3 demandas contra el Estado sudamericano por no respetar el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos. Un acuerdo alcanzado en 1993 y que entró en vigencia en 1997. El problema es que Chevron se fue del país en 1992, pero eso no le importó en lo más mínimo al tribunal arbitral. Para aceptar la demanda de la empresa, reconoció que su inversión estaba protegida por la firma de una serie de contratos firmados entre la empresa y los distintos gobiernos ecuatorianos, fechados en 1995, 1996 y 1998. En estos, la corrupta derecha criolla se comprometía, a cambio de una mínima limpieza, a no interponer acciones en su contra por la ya conocida y probada contaminación. Con estas dádivas y el mamarracho jurídico como amparo, Chevron afirmó, en el proceso de arbitraje iniciado en el 2009, que la República de Ecuador había cometido una conducta atroz e ilícita al permitir la demanda de las víctimas. También acusó que la sentencia era producto de una trama de corrupción entre las víctimas y los jueces del caso, algo que se probó falso. Así se llegó al laudo del 2018, que aceptó todas las exigencias de la petrolera estadounidense. A partir de esa fecha, la empresa ha desplegado su influencia por todo el planeta para ya no evitar pagar el resarcimiento, sino para obtener la reparación por daños que el arbitraje le impuso a los sudamericanos. Influencia que ahora alcanzaba hasta el gobierno mismo de la República Sudamericana. Es que ya sin Correa en la presidencia, el Estado ecuatoriano se ha vuelto un aliado de la empresa. La administración de Lenín Moreno en el 2019 apeló el fallo del laudo, pero solo para mantener las formas. Ese mismo año entorpeció la ejecución de la sentencia contra las propiedades de la empresa en Canadá. Así que con el favor de la justicia holandesa, lo único que le queda a Chevron es cobrar su resarcimiento, algo que puede conseguir gracias al préstamo del FMI del 2019, cuyos documentos consignan que puede ser utilizado para amortizar deuda o para el pago de laudos arbitrales. Queda claro que los $4,2 mil millones del fondo no van a llegar al pueblo ecuatoriano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.